Hace solo unas décadas podías vivir toda una vida sin conocer a un niño con autismo, con TDAH o dislexia. Hoy es prácticamente imposible que no conozcas a uno o a varios. Algo está ocurriendo en el neurodesarrollo, algo está ocurriendo en el mundo y no es un fenómeno aislado, es una tendencia global acelerada y profundamente preocupante. Estamos frente a la epidemia más silenciosa y más grande de nuestra generación. Millones de niños están recibiendo diagnósticos que, aunque parecen diferentes, comparten un origen en común. Un cerebro que no está madurando al ritmo adecuado, un sistema nervioso que perdió sincronía y perdió equilibrio. Las llamamos trastornos, pero en realidad son señales. Señales de que algo en el desarrollo está quedando atrás. Y mientras las cifras aumentan, autismo, TDAH, dislexia, ansiedad, los modelos tradicionales siguen mirando síntomas por separado, medicando conductas y dejando a un lado lo más importante, que es la causa de raíz. Pero la ciencia ya nos mostró otro camino. Hoy sabemos que el cerebro puede cambiar, que la neuroplasticidad es real, que los hemisferios tienen ritmos de maduración diferentes, que el cuerpo construye al cerebro, que el movimiento, la integración sensorial, la nutrición y los hábitos diarios pueden reorganizar redes enteras. Y que cuando trabajamos sobre esa desconexión, los cambios no solo son posibles, son profundos. Incluso Harvard lo confirmó. El cerebro de un niño puede reconfigurarse, puede sincronizarse, y al hacerlo mejora su conducta, su atención, su lenguaje, su aprendizaje y su calidad de vida. Y la de toda la familia. En este episodio vamos a desmenuzar todo. ¿Por qué tantos niños presentan síntomas distintos que comparten el mismo problema? ¿Qué es realmente el síndrome de desconexión funcional? ¿Qué revela la ciencia moderna sobre el cerebro infantil? ¿Cómo funciona este programa revolucionario y por qué estos resultados no son magia, sino neurobiología aplicada? Prepárate para una conversación honesta, reveladora y profundamente esperanzadora. Porque cuando entendemos cómo se desarrolla el cerebro, también entendemos cómo ayudarlo a reconectarse. Bienvenidos a este podcast. Aquí creemos que el potencial del cerebro es grande y creemos en la posibilidad grande de cambiarlo. Y para esto me acompaña todo el equipo de Neurobalance, Paulina, Paola y Luciana. Y pues vamos a desmenuzar este libro de niños desconectados con el propósito de que tú puedas entender, puedas acompañarnos en este proceso de reconexión funcional. Y en este libro, bueno, pues vamos a ir, tenemos 3 episodios básicamente donde vamos a estar tratando los temas, los títulos, los subtítulos, y queremos que nos acompañes, queremos que si tú puedes ir leyendo el libro juntamente con nosotros, pues bueno, lo puedas ir realizando, y pues sin más vamos al grano con todo esto. Entonces el libro empieza con una premisa muy, muy importante, que es diferentes síntomas, un solo problema. Y en esto es donde entendemos y empezamos a leer el libro, llegamos a lo que es pues la asimetría del cerebro, el síndrome de desconexión funcional, etcétera. Pero podemos ver muchas características, podemos ver tics, podemos ver actitudes repetitivas, emociones aberrantes, crisis, berrinches, problemas académicos, problemas quizás comprensión lectora, quizás otros problemas autoinmunes, lo que sea. Pero si hay una cosa que todos estos diagnósticos, todos estos niños tienen en común, es la inmadurez en el tallo cerebral, la inmadurez de las estructuras responsables en nuestro tallo cerebral, que tienen la función y el propósito de producir un cambio, de ser el epicentro del desarrollo. Y es la única característica realmente que puedes encontrar, porque si conocemos este término, trastornos del espectro del autismo. ¿Por qué? Porque son tan grandes y son tantos los síntomas que no sabes, que no puedes comparar realmente muchos casos.
pero lo que sí puedes tener por seguro es que si existe un trastorno del neurodesarrollo, sea madurativo, o si existe también un caso genético como una trisomía 21 o Prader-Willi o cualquier otro trastorno, o si existe una lesión también en el cerebro, vamos a tener un factor en común y eso es la inmadurez de las estructuras subcorticales, y eso lo vamos a ver más adelante en el libro como los reflejos primitivos, como la inmadurez de los núcleos autónomos, pero esto es lo que tenemos en común y esto es lo que el problema que mencionamos, que la medicina convencional está enfocada en síntomas, está enfocada en el niño tiene déficit de atención, vamos a dar un medicamento para que pueda concentrarse y si bien puede tener un impacto, cuando la dosis se disipa, Sí. también sus efectos. Y son como apagafuegos momentáneos. Momentáneos. Pero no la raíz. No es la raíz del problema y lo que nosotros buscamos es a partir de la maduración, del desarrollo y de estos puntos que el libro de Niños Desconectados nos menciona y todo el trabajo de la neurología funcional del Dr. Robert nos menciona que hay un plano, ¿verdad? Hay un plano madurativo que el cerebro tiene que seguir y este es el gran descubrimiento y esto es lo que hace esta metodología tan revolucionaria y tan profunda y tan a largo plazo, sus efectos, sus beneficios. Entonces, este problema en común que tienen todos estos casos, esta inmadurez, nos produce lo que es un síndrome de desconexión funcional, que en esencia es un cerebro desequilibrado. Entonces, ¿qué es un síndrome de desconexión funcional? Bueno, pues antes ya lo estabas mencionando, actualmente muchos niños, o sea, todos los niños llegan a presentar dificultades que se ven reflejadas, por ejemplo, en la falta de atención, en la rigidez, ansiedad, problemas del sueño, problemas incluso con la parte gastrointestinal, problemas en cuanto a energía. Y todo esto, todos estos síntomas, por así llamarlos, ¿verdad? En realidad tienen un origen que va más enfocado en lo que es la pirámide madurativa, es cómo se va construyendo nuestro cerebro, o sea, cuáles son las bases, cuál es el principio, cuál es como el proceso de maduración, y es entonces, si nosotros nos ponemos a investigar un poquito o nos vamos ahora sí que a la anatomía básica de cómo se va desarrollando el cerebro, vemos que se va desarrollando por hemisferios, ¿verdad? Que primero empieza en los primeros años de vida, empieza a predominar la parte del hemisferio derecho y luego empieza la parte del hemisferio izquierdo. Entonces, ¿qué es el síndrome de desconexión funcional? Bueno, es cuando un hemisferio se va desarrollando primero que otro, cuando un hemisferio se va adelantando al otro. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a ver estos desbalances, empezamos a ver como que estas áreas de oportunidad que en un desarrollo normal, por así decirlo, vemos que como que la escalerita en la que va el ordencito, sí lo va siguiendo, pero como no está bien establecida la base, porque un hemisferio se adelantó a otro, entonces empezamos a ver huequitos, en esta, ahora sí como si lo pudiéramos poner como en una línea del tiempo, ¿verdad? Es algo que vamos a ir viendo que no está bien cimentado. Pero aquí hay algo muy importante de resaltar, que un síndrome de desconexión funcional no es daño, no es algo genético, no es algo genético irreversible, a eso me refiero. Es un desbalance funcional y como toda cosa funcional puede cambiar, se puede hacer algo al respecto, se pueden tomar medidas y por lo tanto podemos evolucionar. Mencionas un punto importante, o sea, no es necesariamente una cuestión genética, obviamente puede haber algo, pero la mayoría de los casos vemos que no es de índole genético, puede ser el entorno, puede ser epigenético, pero esto no significa entonces que el cerebro está dañado, por lo menos no en la gran mayoría de los casos. Entonces, los niños desconectados son diferentes, ¿sí o no? ¿En qué aspecto? Sí, bueno, principalmente yo creo que todavía hay un poquito de falta de información acerca de ese tema, porque vemos a un niño que padece o que tiene un síndrome de desconexión funcional de una manera distinta. No es que haya alguna anomalía física tangible, sino que va más allá. Y de hecho hay como ciertas fases que se van como desencadenando para después repercutir en esa característica, porque los vemos diferentes. Hay una fase inicial
se ven diferentes, vamos a ponerlo así entre comillas, como lo menciona el libro, porque ellos se sienten diferentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenemos nuestros sentidos, ¿verdad? Los sentidos vienen siendo el lenguaje de nuestro cerebro, pero ¿qué pasa si hay una alteración en ese lenguaje del cerebro? Que como ya dije, son los sentidos, todo se va a alterar. Si yo no siento mi cuerpo de una manera adecuada, va a repercutir en cómo yo proceso o cómo siento, vaya la redundancia, los demás sentidos, el olfato, el sonido, la vista. Entonces, todo se altera a partir de que yo no siento mi cuerpo adecuadamente. ¿En qué va a repercutir posteriormente? En que yo no voy a tener una conexión con mi propio cuerpo. Exacto. ¿Y qué pasa si yo no soy capaz de conectar con mi propio cuerpo? Posteriormente no voy a poder conectar con el entorno. No voy a tener las herramientas para vincularme socialmente o emocionalmente si yo no soy capaz de procesar o de entender qué es lo que estoy sintiendo. Por eso se menciona que son distintos, porque ellos no procesan de una manera similar las cosas como típicamente se debería hacer. Entonces, la diferencia esencialmente es la organización cerebral. Es la O sea, organización cerebral. no es el tamaño del cerebro. Todo está igual. Y muchos dicen, es que no hay lesión, es que no se observó nada, ¿no? Pues no lo vas a ver, no es algo tangible. En muchos de los estudios que les llegan a hacer es una cuestión funcional de conectividad. Entonces, sí. Aportando un poquito, pues hasta el título del libro de Niños Desconectados y lo que mencionabas, muchos creen que el libro se va a basar como niños desconectados de la realidad o de nosotros mismos, cuando en realidad no es así. O sea, se refiere a desconexión hemisférica, desconexión entre sistemas, desconexión entre ciertas áreas del cerebro, ¿verdad? Entonces es como importante también a lo largo del libro que vamos a ir desarrollando que es una desconexión dentro de ellos mismos, dentro de áreas, de sistemas, de sentidos, y no tanto como de la parte con el resto de las personas, ¿verdad? Que sí involucra y tiene sus dificultades al relacionarse con el resto del entorno y con el resto de las personas, pero pues sí resaltar porque hay quienes como que no les ha gustado el nombre de niños desconectados, pero no nos referimos como por lo mismo de ponerles una etiqueta, sino lo que pasa en una desconexión dentro del niño. Sí. Bueno, sí, si algo ha probado la investigación del Dr. Robert y estudios de terceros, es que el problema dentro de los diagnósticos del neurodesarrollo común de hoy en día es un tema de conectividad, no es un tema de lesiones y de enfermedades y de patologías, es un tema de cómo se conecta eléctricamente el cerebro y cómo responde a su entorno eléctrico. Sí. También en el libro se menciona la solución del método, la solución del balance cerebral. Sí, muchas veces se habla de distintos diagnósticos, dislexia, déficit de atención, autismo, y se cree que son como cosas distintas, que una cosa no tiene que ver con la otra, pero en realidad todo esto nos habla de una desconexión entre los hemisferios, ¿verdad? Y pues se ha descubierto que con ciertas estimulaciones, con ejercicios motores, ejercicio físico, estimulación de un hemisferio débil o un poquito reducir la hiperactividad de un hemisferio muy activo, trabajando con muchas conexiones, pues se han llegado a ver muchas soluciones, tanto académicas, conductuales, emocionales. Se involucra, es una parte integral que involucra el movimiento, lo académico, lo conductual, los sentidos, para llegar a una solución de un problema, porque como bien mencionó Paola, pues es algo funcional, y lo funcional se puede arreglar, se puede solucionar, se puede mejorar, se puede hacer más eficiente por medio de estímulos funcionales. Yo veo que el libro simplemente está identificando cómo identificar las áreas débiles, las áreas subconectadas, y se centra en estimular esas áreas. Nos centramos en habilitar sistemas subconectados o débiles, y cuando esos sistemas alcanzan se puede decir, su equilibrio, su normativo, su función, producen un efecto favorable en el cerebro. Hay una de las, se puede decir, temas en redes sociales,
más controversiales, más atacados, es el hecho de que no tiene evidencia científica, no sé, todas las excusas que podemos encontrarnos porque hay tantos movimientos hoy en día que abordan pues toda la neurodivergencia y la inclusión y todo esto, y son conceptos en su núcleo, en su raíz buenos, pero de ahí pueden también tomar cosas que no son adecuadas. Por ejemplo, pues tenemos que simplemente aceptar un diagnóstico porque, pues, así es el diagnóstico, así es. Pero cuando nosotros llegamos a este tipo de información y podemos medir inmadurez, medir función, medir lo que realmente está sucediendo en el cerebro, y no solo eso, sino que podemos cambiarlo, pues va a haber una mejora. De los hitos más importantes en el método es que nuestros estudios y los estudios de la metodología, obviamente, pues somos parte de todo esto, están siendo avalados y están siendo publicados en diarios de calidad mundial, desde estudios de caso, desde estudios doble ciego, desde metaanálisis. Todo eso conforma una evidencia robusta y sólida sobre la cual nosotros podemos tomar decisiones adecuadas. Y una de esos hitos en el método pues ha sido el aval de Harvard. En el libro, en esta nueva edición, a nosotros nos tocó, ahorita ya sale en el libro, pero en el tiempo en el que estuve con el Dr. Robert, nos tocó ir desarrollando este paper, ir viendo cómo, pues mira, el doctor nos mencionaba, esto es lo que ahorita se está trabajando, estamos trabajando sobre estos papers, y luego el doctor luego viene en la siguiente clase, viene literalmente llorando porque le habló Martin Tasher del Hospital McLean de Harvard, y quieren estudiar lo que se propone en la metodología, junto con, obviamente aquí se hace con el metrónomo interactivo, que es una de estas herramientas que utilizamos en el centro y se utilizan en la metodología. Y la persona, se pudiera decir, de mayor prominencia en el mundo de la neurología, en el hospital de mayor prominencia en Estados Unidos, avaló los efectos de lo que es balance cerebral, de lo que es el método Melillo, y lo hizo en un reporte bastante extenso. Entonces, pues bueno, esto yo creo que se los podemos compartir, pero en este paper de Harvard se evaluaron los efectos de los ejercicios de balance cerebral que componen reflejos primitivos, estabilidad postural, estimulación del hemisferio cerebral deficiente y algunos otros abordajes, aún hasta temas de luz matinal, que es el sincronizar los ritmos biológicos, tan importante. Pues se evaluaron a niños entre los 8 y los 14 años, específicamente con déficit de atención e hiperactividad, y recibieron un tratamiento con luz matinal también. Recibieron los ejercicios y tenían que salir al amanecer todos los días, que es algo que les decimos a las personas que están con nosotros: necesitan ver el sol del amanecer. ¿Por qué? Porque iniciamos procesos neurológicos sumamente importantes, y en esto pues vemos que el tratamiento de balance cerebral con metrónomo interactivo se asoció con una reducción de los puntajes estandarizados de déficit de atención e hiperactividad. Se asoció con una reducción de los scores total de ADHD o déficit de atención e hiperactividad. Vimos un desempeño, una mejora en el desempeño, lo menciona Marty Tasher, sustancial en las evaluaciones de la Torre de Londres, que son diseñadas para evaluar funciones ejecutivas. Entonces vemos una mejora de funciones ejecutivas, de desempeño de la comprensión, para sostener la atención. Vemos también en este paper 5 diferencias muy importantes entre los grupos placebo y los grupos de control, que es el primero. Vimos una mejora en la sincronía de la corteza prefrontal. Esto se relaciona específicamente con funciones ejecutivas. Corteza dorsolateral prefrontal es la corteza en el lóbulo frontal más compleja. Vimos una mejora en la conectividad de la amígdala derecha con la ínsula anterior. La ínsula anterior es el área en el hemisferio derecho
responsable por regular nuestro nervio vago. Estamos mejorando digestión. No solo eso, estamos mejorando el estado autónomo parasimpático, nuestra capacidad para descansar, para relajarnos, para bajar el ritmo, para no estar en una búsqueda constante de movimiento, ¿verdad? De estímulo. La tercera diferencia fue una correlación mucho más grande inversa entre el plano polar de los lóbulos cerebelares. El cerebelo y estas áreas están involucradas en el lenguaje no verbal, en la coordinación del lenguaje. Uh-huh. El cerebelo simplemente es un amplificador de función cerebral y un gran coordinador. Las porciones del vermis, que son núcleos en el cerebelo, son asociadas y continuamente en estudios funcionales relacionadas a los problemas del déficit de atención y hiperactividad. Entonces, por eso debemos de realizar ejercicios cerebelares. ¿Cómo hacemos eso? Pues metrónomo interactivo, sí, por ejemplo, es uno de ellos. Y el hallazgo final fue una mejora entre núcleos cerebelares, se le conoce como el núcleo noveno y el núcleo décimo del vermis, incremento recíproco de la conectividad entre las redes cerebrales de modo default y la red de saliencia. La red de saliencia significa atención. Y simplemente, pues este estudio y estas imágenes nos mostraron mejor conectividad, mayor sincronización entre hemisferios cerebrales, mejoras significativas en función ejecutiva, atención, hiperactividad y conducta. Entonces, este aval científico posiciona lo que se conocía como la teoría de la desconexión funcional, ahora es un modelo válido y un modelo respaldado. Y pues eso ahora nos da la necesidad. ¿Por qué hacemos este podcast? ¿Por qué hacemos conferencias? Porque hay que difundir el mensaje, ¿no? Hay que darlo a conocer. Exactamente. Entonces ya vimos que no se queda nada más en una teoría, no se queda nada más, incluso ya teniendo evidencia científica, que es algo que está a la mano de cualquiera que quiera buscar, ¿verdad? Por eso ahí están publicados, por eso están los libros, por eso todo está al alcance de nuestras manos para nosotros ver con nuestros propios ojos, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo está respaldado? Y es entonces cuando miles de familias, como las que atendemos aquí en Neurobalance, todas estas familias ya empiezan a ver que no es atender síntomas aislados, no es atender trastornos del neurodesarrollo, no es atender problemas genéticos que les dijeron que eran irreversibles, sino es atender desconexión funcional. Y como había mencionado en el principio, lo funcional se puede corregir, lo funcional se puede cambiar. Y es entonces por eso la importancia, ¿verdad?, de hablar de esto. Por eso la importancia de, sí, o sea, estamos atendiendo familias y están viendo cambios, ok, pero ¿quiénes están difundiendo, verdad? ¿Por qué quitarle esta oportunidad a familias que por años han tenido mensajes sin esperanza, o sea, han tenido mensajes, dudas, frustración, incluso de que no, pues confórmate y ni modo, y adáptate y acostúmbrate. Pero esto es una solución, eso es algo que yo ustedes como papás, ¿verdad? De que nosotros como terapeutas podemos darle esta oportunidad a los niños, les podemos dar esta oportunidad a las familias. Totalmente. Claro, y además de ofrecer pues una solución, el resolver las dudas de muchos padres de familia llega a ser como el primer impacto, ¿verdad? Antes de que vean los resultados, porque apenas fue la evaluación inicial o apenas están conociendo el método, apenas leyeron el libro, todavía no lo aplican, pero el hecho de ya resolver sus dudas, sus incertidumbres, sus frustraciones, por qué pasa esto y entender que todo está relacionado y todo es un conjunto. No se necesita un medicamento para atender la parte intestinal, un medicamento para atender la parte conductual, otro medicamento para atender la parte del sueño, sino que es un conjunto y que con esta solución se pueden resolver muchas de sus dificultades, de sus conflictos, ¿verdad? Sí. Y algo bien interesante que menciona justo ese estudio, así como nosotros no queremos tratar o ser apagafuegos de síntomas aislados, no vamos a trabajar de una manera aislada los sistemas. Nosotros tenemos la comprensión de que son sistemas unidos, no trabajan aisladamente. El cerebelo, por ejemplo, que es como una pieza clave, se conecta con habilidades del sistema límbico que tiene regulación en el tema emocional. Entonces,
ya también comprendiendo, teniendo una comprensión un poco más amplia de eso, también nosotros tenemos que ser coherentes, ¿verdad? Con esa idea de no tratar aisladamente nada, sino comprenderlo como un todo, ¿verdad? Algo que nos toca ver es eso, o sea, si el niño no está socializando, tiene que ver con el sistema límbico y tiene que ver con la capacidad de olfatear, como estos niños que no socializan tampoco saben olfatear, no discriminan olores, no discriminan sabores. Entonces vemos que es un dominó, ¿verdad? Que va teniendo efecto en todo, y es una de las cosas que también nos toca como pioneros en América Latina, a Neurobalance, recibir también la buena crítica y la mala crítica y este tipo de cosas, porque estamos realmente pues confrontando conceptos, Claro. lo que le llamamos las vacas sagradas, ¿no? Estás pisando callos, estás pisando conceptos que se enseñan hoy en día en las universidades y que las universidades no están enseñando el panorama completo, y nos están enseñando nada más a identificar una enfermedad, un síntoma, una medicación, y sí, bueno, sí puede haber un impacto, pero ¿cuál es el panorama a 35,000 pies de altura? Y también como a veces el secreto, por así decirlo, o la parte principal está en la neuroanatomía básica. O sea, cuando tú empiezas a ver cómo se va desarrollando el cerebro, qué empieza primero a desarrollarse y luego qué sigue y así, ahí te vas dando cuenta que, ok, si está habiendo problemas en socialización, o está habiendo problemas en el sueño, o está habiendo problemas en la parte gastrointestinal, ok, ¿qué áreas a nivel cerebral o en mi pirámide madurativa, qué es lo que está faltando de desarrollar? ¿Qué está inmaduro, verdad? Exacto. Sí. Entonces, pues tenemos que seguir la ciencia. Sí, no, y la ciencia yo creo que es de las cosas más debatidas, como dijiste ahorita, los callitos que a veces llegan a pisarse, pero realmente el método es respaldado por mucha evidencia, estudios no solamente de un tipo, metaanálisis, doble ciego, estudios de muchos tipos, ¿verdad? Ahora lo importante es saber los resultados, ¿verdad? Ya se hizo el estudio, bueno, dentro de todas las investigaciones que se han hecho a lo largo de lo que el doctor Robert ha hecho con sus equipos, se ha visto, por ejemplo, que el 85% de los niños que han estado a prueba del método han tenido mejoras en temas de sociabilidad, en temas de reducción de ansiedad, pero sobre todo académicamente, o bueno, no se está peleado con las pruebas estandarizadas que se hacen hoy en día, se han visto mejoras, incluso en niños que se pusieron a prueba, ya no entraban en un diagnóstico, ya no entraban en las características que hacían un ADHD, ¿verdad? Un TDAH o un autismo. Entonces es muy interesante eso porque estamos viendo que hay una reducción de las características que componen un criterio clínico en un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿qué más que las pruebas estandarizadas? Uno cree que están dividido lo que se hace en el método Melillo con las pruebas que usualmente se utilizan para diagnosticar, y no. Muchos niños dejan de salir, 85% de esos niños se ha visto la reducción de sintomatología de ese estilo. Entonces, hay mucha evidencia y qué mejor que poderla ver en la página del doctor, ¿verdad? Sí. Y ahí la tiene, ahí está Sí, todo, de estudios de todo tipo que respaldan lo que hacemos aquí en Neurobalance. Exacto. Sí, una de las cosas también que estamos haciendo nosotros es, tenemos aquí en el centro, a un lado de nosotros, el consultorio de un doctor que es el rector de medicina en la ciudad de Saltillo, de la Universidad Autónoma del Estado, y es platicar con él, doctor, ¿qué podemos hacer para que el personal médico, los residentes, tengan esta evidencia? Porque esto es evidencia clínica, Sí. ¿verdad? Y no estamos peleados con ninguna profesión. Estamos a favor de que todos los profesionales de la salud se sumen a poder... De hecho, son estándares médicos. O sea, se evalúan reflejos primitivos, se identifican este tipo de cosas. Entonces, pues, de una manera muy, muy confiada fue llevarle al doctor un fajo de investigaciones de aquí está. Aquí está, vamos a tener reuniones, vamos a juntarnos, vamos a grupos de investigación y vamos a ayudar a que más profesionales de la salud estén marcando estas métricas y estén
identificando esto, pero fue una de las preguntas que yo le hacía, o sea, ¿por qué un médico, un doctor, un profesional de la salud no menciona un síndrome de desconexión funcional? Pues realmente no están tan relacionados con este término. Ellos diagnostican o dan nombres a ciertas patologías o condiciones en base a un estándar que se llama el DSM-5, que funciona para diagnosticar trastornos mentales. Entonces, pues ellos no están bien relacionados con estos términos y tenemos que nos toca hacer esto, nos toca hacer más divulgación, hacer un poquito más de estudios y difundirlo, ¿verdad? Para que más personal de la salud, tanto terapeutas de lenguaje, terapeutas físicos, ocupacionales, médicos que están a primera mano muchas veces de un niño con algún diagnóstico, pues estén encaminados a esto, ¿verdad? Que realmente se obtienen soluciones. Entonces, pues es nuestro papel ahorita, lo que estamos haciendo, difundir un poquito, dar la información, hablar sobre libros, si no están al alcance de la mano de cualquiera o que no tenga el tiempo de leer, por ejemplo, el libro completo, pues que pueda escuchar estos podcasts para que sembrar ahí la semillita de un nuevo término y que con eso comience la investigación, ¿verdad? Que también sea parte del papel de ellos de, ok, lo escuché, lo voy a investigar, ¿verdad? Claro. Y una de las cosas que también suceden son el hecho de que estamos acostumbrados a escuchar diagnósticos como, por ejemplo, el autismo, pues es un problema de sociabilidad, de estereotipias, de movimientos, de comunicación, y no es realmente lo que está pasando en el núcleo. Otra es la dislexia. La dislexia se entiende, se diagnostica como un problema visual o un problema de invertir letras, pero no es eso. La dislexia es literalmente una incapacidad para discriminar el sonido de letras, de algunos fonemas. Y cuando para mí esta y esta letra se escuchan exactamente igual, es todo lo que conozco. Jamás he escuchado el sonido verdadero de esas letras, por lo tanto voy a hacer esa inversión. Entonces, a través de estudios de electroencefalografías cuantitativas, neuroimágenes funcionales, resonancias magnéticas funcionales, hemos comprobado que la dislexia es un problema de comunicación entre redes cerebrales. La incapacidad en el hemisferio izquierdo de procesar una palabra, de poder hablarla, por ejemplo, vemos tartamudeo, vemos disfemia. La incapacidad del lenguaje receptivo de lo estás escuchando, lo estás oyendo, pero no lo estás escuchando, no lo estás interpretando. Entonces es una debilidad del hemisferio izquierdo. Lo que sí sabemos, pues, es el cerebro puede cambiar. Exactamente, y eso, la neurociencia moderna, o sea, es algo contundente. ¿Por qué? Porque nos indica, ahorita ya tú checas lo que está más actual en cuanto a neurociencia, evidencia científica, y lo único que grita es que el cerebro puede cambiar, el cerebro es neuroplástico. ¿Cómo lo vemos? Fuera de trastornos del neurodesarrollo, que es muy evidente, pero si lo quieren ver en otro ámbito, las personas que les da un EBC o un accidente cerebrovascular. ¿Qué pasa? Ahí sí hay una lesión, ahí hay una muerte de un área cerebral. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque las personas que pasan por un accidente cerebrovascular dejan de hablar, dejan de caminar, dejan de poder establecer una conversación. ¿Y qué pasa? Dependiendo del estímulo al que tú le expongas, el tipo de terapias al que tú le expongas, puede recuperar esas habilidades. Y no porque la lesión, porque la lesión disminuya. Es una parte del cerebro que muere totalmente. Entonces, ¿qué pasa? La neuroplasticidad, las nuevas conexiones, la sinapsis. Entonces empiezan a buscar nuevas conexiones y es lo que me permite evolucionar. Ahora con más razón con los chiquitos, con las personas, con todos los niños que les ponen un trastorno del neurodesarrollo. Ok, si me están diciendo que en personas que en donde sí hay una lesión, donde hay una muerte cerebral, está habiendo cambios y están recuperando habilidades, ¿por qué no en un niño en donde no hay una lesión? No hay lesión. ¿Verdad? Entonces, es lo más actual en neurociencia, la neuroplasticidad. Entonces estamos frente a cerebros que pueden cambiar y no a condiciones estáticas. Exacto. La condición actual del cerebro no tiene que ser la condición
en la que el cerebro va a permanecer el resto de sus vidas. Sí, exactamente. Y ahora ahí es donde entra una parte muy importante que esas condiciones pueden cambiar. Entonces, si uno cambia las condiciones en las que el cerebro está, ¿qué significa eso? Significa cambiar o reconectar áreas, fortalecer, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Por medio de estímulos adecuados, como mencionaba Paola, porque eso va a fortalecer la sinapsis, que la sinapsis es la conexión entre una y otra. Eso va potencialmente a generar un cambio en un diagnóstico. Decimos, diagnóstico no es pronóstico o un diagnóstico puede cambiar. Exacto. ¿Por qué? Porque los criterios clínicos cambian. En un momento, si se trabajan esas condiciones, ya no vamos a entrar en ese criterio clínico. Entonces vamos a estar haciendo básicamente lo que tanto hablamos, que se puede revertir un diagnóstico. Y es controversial porque si no hay una comprensión de todas estas bases de neurociencia, o el conocer la neuroplasticidad y que las condiciones pueden cambiar si yo cambio el ambiente o promuevo un ambiente óptimo para el crecimiento de esas habilidades, pues ¿cómo voy a saber que un diagnóstico sí puede salirse de su criterio en un momento? Independientemente, por ejemplo, de que sea un espectro, muchos dicen es que es muy amplio, pero como quiera hay estándares, ¿verdad? Entonces en un momento se puede salir de ahí. Tú haces la pregunta... yo la he hecho en todas las conferencias en las que hemos estado. ¿Quién de aquí, profesionales de la salud, médicos, padres, terapeutas, me puede decir qué es lo que realmente está sucediendo en el cerebro del niño? Y no se levantan las manos. Es que el síntoma es que no estamos hablando de síntomas. Tú puedes identificar en una diabetes qué es lo que está pasando, en un tumor, en un cáncer, en una enfermedad respiratoria. Pero en el autismo no. En el TDAH no, pues es que hay desorden. No, es que es genético, no existe un gen TDAH, no existe un gen autista. Entonces, si no tenemos la capacidad de definir objetivamente qué es lo que está sucediendo en el cerebro, no tenemos tampoco la capacidad de decir, este diagnóstico no se quita. Y puede cambiar. A nosotros ni siquiera nos interesan los diagnósticos, nos interesa evaluar función cerebral. Y eso lo hacemos de una manera tangible. Y eso es lo importante. Entonces, ¿qué condiciones se pueden revertir de acuerdo a la investigación del método y de la neurología funcional? TDAH, TEA, dislexia, hiperactividad, TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo. Menciona también en un momento abordajes un poco más complejos, esquizofrenia, bipolaridad, que también se ha visto que entran dentro de los trastornos del neurodesarrollo en muchos de los casos. Entonces es muy amplia la gama de abordaje que se tiene, ¿verdad? Y tanto en niños como en adultos, ¿verdad? Importante mencionar. Y la otra cosa que también nos preguntan es, bueno, entonces, cuando es realmente un trastorno genético, un síndrome de Down, un Prader-Willi, una parálisis cerebral, una parálisis, un EBC, entonces no se puede hacer nada. Pues no, lo que hemos visto es que a pesar del daño, como lo mencionaba Paola, de un accidente cerebrovascular, se hacen abordajes de rehabilitación o se hacen abordajes de habilitación cuando no ha tenido un problema, una lesión. Entonces, hay algo que la ciencia nos menciona, la rehabilitación recapitula la filogenia. ¿Cómo se desarrolla un cerebro? Es la forma en la que se aborda también una rehabilitación. Vamos a regresar a los principios básicos y fundamentales. Entonces, esto nos lleva a la pregunta que menciona el libro. ¿Cómo funciona el método? ¿Cómo funciona Balance Cerebral, Melillo Method? Podríamos definirlo, tiene muchas cuestiones, tiene muchos aspectos, pero bueno, si lo resumimos un poquito como en 4, va a ser una evaluación funcional, como tal, no vamos a hacer una evaluación con un diagnóstico, una evaluación diagnóstica no va a ser una evaluación funcional, donde, ¿cuál es el objetivo de esta? Definir qué hemisferio cerebral hay que trabajar, ¿verdad? Identificar cuál es el hemisferio débil y cuál es el hemisferio, pues, que predomina un poquito más para así saber cuál estimular. También vamos a hacer una revisión del desarrollo, preguntarle a las familias cómo fue el desarrollo del niño, si gateó, si hubo alguna regresión, a qué edad caminó, si comenzó caminando de puntillas, si logró el lenguaje verbal y luego lo perdió. Entonces hacemos una evaluación de los hitos del desarrollo.
hacemos una detección de reflejos primitivos. Estos los evaluamos de preferencia pues físicamente. Nosotros se puntúan en una escala del 0 al 4 y con esto ya se puede hacer una aplicación del programa. Este programa también funciona como una guía que se les brinda a los padres para que puedan continuar con el trabajo desde casa. Entonces, podríamos definirlo en una evaluación para distinguir qué hemisferio es el que debemos de estimular, irnos atrás un poquito al desarrollo que ha tenido cada niño, cada persona, los reflejos primitivos, que son la base de la pirámide que tanto nos menciona Paola, que son una parte muy importante junto con el desarrollo, y ahora sí, el plan de acción, ¿verdad? Que es aplicar el programa y capacitar a los papás para que desarrollen este programa en casa. Nosotros pueden venir a intensivos con nosotros, podemos hacer 1 semana, 2 semanas, 1 mes, hemos tenido pacientes o incluso a veces más de 1 mes, pero el verdadero cambio va a ser lo que se aplique en casa también, ¿verdad? O también hemos tenido pacientes virtuales o pacientes de una sola sesión de evaluación y ellos ven el progreso desde casa, ¿verdad? Al ser constantes y al aplicar todos los estímulos que involucra el método, ejercicios, estímulos, cambio de hábitos, ahí es donde realmente se va a ver el cambio con la constancia en casa. Y lo pueden aplicar, o sea, padres de familia y hasta docentes. Estamos capacitando maestros en escuelas rurales también. O sea, realmente si lo puede aplicar papá y mamá en casa, lo puede aplicar realmente quien sea. Y otra pregunta que también se aborda en el libro y nos hacen mucho también. Entonces, ¿qué es lo que puedo esperar del programa? ¿Qué es lo que puedo...? ¿Me estás diciendo que mi hijo puede dejar un diagnóstico? El diagnóstico es irrelevante. Te estamos diciendo que los cambios más comunes, comprobados científicamente, es mejor rendimiento académico, es mejor rendimiento emocional, disminución de conductas negativas, disminución de un parálisis del miedo, regulación emocional, mejor lenguaje, mayor socialización. Y llegamos al punto en donde los criterios para un diagnóstico ya no se cumplen. Y eso es lo que realmente buscamos. Podemos darle a entender a las personas que el programa se enfoca en poner al cerebro al día, realmente. Alcanzar una maduración no solo cronológica, sino una maduración funcional. Que la edad madurativa sea la misma que la edad cronológica. Y eso es lo importante. Entonces, vamos a ver mejoras, vamos a perder. Un diagnóstico nos ha tocado muchísimas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un diagnóstico un diagnóstico de autismo, un diagnóstico de TDAH o de dislexia, no lo puedes ver en un análisis de sangre, no lo puedes ver en una resonancia magnética, puedes ver ondas distintas en un electroencefalograma, en un mapeo cerebral, pero los mapeos cambian cada 3 meses, si lo hacemos en programa. Entonces, por supuesto que se puede perder un diagnóstico y esa es la meta. El método trabaja para guiar al padre de familia a identificar las áreas inmaduras y subconectadas o subfuncionales para que el niño alcance esas normativas, esas métricas, y sabemos que el cerebro se desarrolla porque el cuerpo se puede mover y pues puede integrar la función de los sistemas corporales y del cerebro. Entonces los cerebros de los niños realmente son cambiables. Exactamente. Y entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos o cómo lo palpamos? Bueno, para empezar, las familias que vemos aquí en Neurobalance. ¿Cuántos niños no han... ahorita hablábamos de mejor rendimiento académico, mejor de ciclos de sueño, pero luego cuando empezamos a platicar con las familias, llegan mamás súper contentas, conmovidas, porque mi niño no hacía contacto visual conmigo y empezó y me mantuvo la mirada, me sonrió, me volteó a ver y me dijo, mamá, te quiero por primera vez. Entonces, todos esos cambios que nos están diciendo, que el cerebro de los niños es cambiable, y más el de los niños. ¿Por qué? Porque en los primeros años de vida es donde entra toda esta plasticidad cerebral, es donde
siempre aquí en México siempre decimos, ay, son como esponjitas que empiezan a absorben todo. Y es la verdad. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que si los primeros años de vida son los más cambiables, son los más neuroplásticos en los niños, entonces me está dando a entender que si yo pongo los estímulos adecuados a nivel sensorial, motor, cognitivo, emocional, ambiental, entonces es posible fortalecer hemisferios débiles, es posible generar maduración en aquellas áreas que estaban inmaduras, que hacía falta como consolidar. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro está en equilibrio, porque estamos poniendo todos los elementos, todos los... ahora sí que el ambiente, lo emocional, lo cognitivo, lo motor, todo el espacio, ¿para qué? Para que el cerebro pueda encontrar tierra fértil en la que pueda reconectar, en la que pueda desarrollarse, en la que pueda rehabilitarse o habilitarse. Sí, simplemente el cerebro depende del ambiente y de la experiencia para desarrollar su arquitectura. Depende de que el ambiente sea el correcto, y es que todos podemos aprender a cualquier edad. Bueno, el aprendizaje, el desarrollar una nueva habilidad, una habilidad musical, una habilidad, lo que tú quieras, estás creando plasticidad. Es cuestión de estímulo. No es cuestión de tiempo, es cuestión de estímulo. Exactamente. Y ya entonces ya no es tratar síntomas por separado, sino es trabajar con la sincronía completa del cerebro, o con el cerebro completo, con las bases, con la pirámide madurativa, con lo que ya dice la neurociencia, con lo que ya dice la neuroanatomía básica. Es trabajar con todo lo que ya tenemos y que todavía se sigue confirmando, o sea, con todos los nuevos estudios de neuroplasticidad, y entonces es tenerlos a la mano y nosotros tomar acción sobre nuestros chiquitos. Hay un concepto que maneja el libro también, que es el movimiento desarrolla al cerebro. De hecho, los estudios estos se han presentado en las conferencias de República Checa de movimiento y cognición. O sea, el movimiento produce cognición. Yo puedo pensar porque me puedo mover, ¿no? Sí, de hecho, se creía, bueno, anteriormente que era al revés. Ahorita dijiste una frase muy importante. Antes se creía que gracias a que el cerebro madura se da el movimiento. O que la mente existe, no, al revés, más bien, que el movimiento existe gracias a que la mente existe. Exacto. Y es al revés. Entonces, ¿cómo quedaría la frase? Básicamente que la mente existe gracias al movimiento. Primero es el movimiento y luego es la mente. El cuerpo y el cerebro son, pues, cosas que codependen una de otra, porque si no se da una, la otra no se va a desarrollar de una manera adecuada. Ahí es donde importa mucho el ambiente que promovemos, desde bebés hasta un adulto mayor, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Lo que no se usa se atrofia. Y ya no solamente hablando de músculos, sino que cuando yo no me muevo, yo no me expongo a una experiencia motriz distinta, no le voy a dar a mi cerebro las habilidades para crecer. Entonces... Claro. ¿Qué pasa? Nos han tocado casos de bebés que no son expuestos al movimiento, solo están boca arriba y están con mantitas de contención siempre. Es un cerebro sano, pero si lo seguimos exponiendo a ese tipo de estímulos donde no hay experiencia motriz, donde no le cambiamos el ángulo de estar viendo boca arriba a ver boca abajo, va a haber una deficiencia funcional, pero enorme, hasta el punto que pudiera generarse algo similar a una lesión cerebral. Entonces ahí es donde entra algo bien importante, que es el movimiento. No puede haber una cosa sin la otra. Ahora, ¿qué pasa? Estamos con el bebé, hablando sobre todo del neurodesarrollo. Están los hitos, ¿verdad? La CDC ha modificado mucho esa tabla de hitos motrices, está aplazando los tiempos en los que se dan las habilidades motrices, pero ¿qué está pasando también? Se está normalizando que no se hagan ciertos hitos, se está normalizando también que no se hagan de la manera adecuada. Por ejemplo, un arrastre asimétrico, un arrastre como sentadito, se está normalizando ese tipo de habilidades alteradas, motrizmente hablando, así como también se está normalizando el que los diagnósticos están creciendo exponencialmente. Entonces, ahí vemos una relación muy clara, ¿verdad? Sí, bueno, si el movimiento desarrolla al cerebro... El movimiento asimétrico desarrolla al cerebro asimétricamente. Exactamente, y es mencionando lo que decías, el cerebro al nacer ya cuenta con todas las neuronas, o sea, ya cuenta con el hardware, por así decirlo, pero
falta generar esas conexiones. ¿Por qué? Porque neurona no me significa movimiento o desarrollo, sino lo que me hace ese crecimiento, ese desarrollo es la conexión. Y es entonces donde entra la importancia de la sinapsis. ¿Y cómo yo genero esa sinapsis? Bueno, dependiendo del estímulo al que yo lo exponga. Entonces, el cerebro al nacer ya cuenta con las neuronas, pero no cuenta con poquitas conexiones. Entonces, depende de nosotros, que somos ahora sí que su primer encuentro con el mundo, o sea, ustedes mamás en casa, papás, que son su primer contacto con el mundo, qué estímulos yo estoy ofreciendo para que su cerebro, que está preparado para absorber, para adaptarse, para organizarse, lo haga, ¿verdad? Entonces, por esto, no importa el número de neuronas, sino importa cómo están conectadas. Wow. Y por último, cerrando este bloque, o sea, vemos cómo personajes tan importantes en la historia, un Ernest Hemingway, un Vincent Van Gogh, cómo tenían estas habilidades tan fuertes en un hemisferio cerebral y otras. Claro, un ejemplo es pues Albert Einstein, que pues por todo lo que logró él, se estudió mucho su cerebro y se dieron cuenta que su cerebro no tenía una forma ni un tamaño distinto, sino lo que sí encontraron es que tenía muchas conexiones entre las áreas de su cerebro. Tenía muchas sinapsis, que son lo que menciona Paola, es la comunicación que tiene una neurona con sus ramitas y cómo se logra conectar con otras. No había algo diferente en él en cuanto a tamaño, forma, como lo que a veces queremos buscar en algún niño, ¿verdad? Alguna área. No, simplemente es la conectividad. Entonces, él lo que tenía era mucha conectividad entre sus neuronas. Él, de hecho, por los rasgos que se mencionan, podía estar dentro de algún diagnóstico como ADHD o dislexia. De hecho, tenía dislexia. Entonces, lo que él hizo fue exponerse a muchos estímulos, a la música, a las matemáticas. Entonces, todas estas actividades que él realizaba siendo cada una de un hemisferio distinto, pues logró que sus hemisferios cerebrales se conectaran, trabajaran en conjunto y por eso logró desarrollar muchas investigaciones y muchos temas importantes, ¿verdad? Entonces es cómo nos exponemos nosotros a los estímulos y nosotros, pues quienes estén viendo el podcast, cómo darles la oportunidad a niños o adultos a exponerlos a estas experiencias, a estas estimulaciones que pues se las estamos ofreciendo cerca de ustedes, que sepan, ok, lo tengo que exponer a un movimiento, lo tengo que exponer a un estímulo, pero ¿a cuáles? Entonces, pues de esto se va a tratar, a qué estímulos tienen que ser, tampoco tiene que ser a todo, por eso se ha estudiado este método y pues sí, darles la oportunidad de que conozcan qué movimientos, qué estímulos, qué instrumentos, herramientas sensoriales podemos aportar al desarrollo del niño o del adulto para que se potencien esas habilidades cerebrales. Ese es el poder de la plasticidad. Exactamente. Claro. Sí. Y entonces, ahí hay algo muy importante. El objetivo no es estimular más, sino es estimular mejor. Correctamente. Estimular correctamente. Y entonces ahí entra hemisféricamente también. Sí. Lateralizado. Sí. Entra el abordaje donde, o sea, nosotros nos especializamos en identificar debilidades, en conocer los perfiles neurológicos, en conocer a los lóbulos cerebrales y qué funciones realiza cada lóbulo en el lado izquierdo, en el lado derecho. Y eso es lo que nos permite, pero me dicen, es que ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes si estimular el derecho o el izquierdo? Es que conocemos los hemisferios cerebrales. Lean el libro de Niños Desconectados. Y vamos a ver, de hecho, nuestro próximo episodio, si no me equivoco, es el cerebro hemisférico. Y es todas las cualidades de cada hemisferio cerebral y cómo podemos identificar qué cosas no hacer primero que nada, no hacer con el niño lo que él ya tiene es hiperactivo, enfocarnos en la parte opuesta, en lo que le cuesta un poquito de trabajo. ¿Para qué? Claro. Porque ese es el poder de la plasticidad. ¿Cómo sucede la plasticidad? En base a la exposición, al ambiente, al estímulo. Las neuronas van desarrollando conexiones y las conexiones van desarrollando redes cerebrales y el cerebro necesita funcionar por medio de estas redes cerebrales. Es la manera en la que se reconfigura el cerebro. Exactamente, y es algo que, como mencionaba, se encuentra en la neuroanatomía básica. Entonces, cuando entendamos o cuando sepamos que el cerebro del niño no está roto, sino está en desarrollo,
y que podamos aprender, que podamos comprender cómo se desarrolla, cómo se organiza, cuál es el orden y así, entonces nosotros podemos aprender cómo guiar ese desarrollo, cómo promover ese desarrollo, cómo ayudar que su cerebro absorba mejor y cree más conexiones entre neuronas. Sí. Pues bueno, realmente ha sido un episodio cargado de información, un episodio cargado de esperanza y de recursos y de cosas que nos pueden ayudar definitivamente a identificar esas áreas de oportunidad con nuestros pequeños. Estamos repasando lo que es el libro de Niños Desconectados, de cubierta a cubierta, de todos los recursos que aquí tenemos para trabajar en casa, para desarrollar una buena rutina y para poder identificar todas las áreas que tenemos a nuestra disposición para mejorar el desempeño cerebral. Así que no se pierdan el próximo episodio. Estaremos... te recomendamos que puedas leer el libro, no te lo pierdas porque vamos a ayudarte. De hecho, esta es la tercera edición del libro y en esta edición, bueno, no está disponible en español y por eso queremos actualizarlos con esta información y con la evidencia tan robusta que se presenta. Entonces, comparte este episodio, gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.